En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Humildes, reconocemos que somos pecadores. Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, porque el Señor se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ofrecemos esta Eucaristía por los más necesitados de la misericordia de Dios, por los que desconfían de su amor y de su perdón, por las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por las que nadie pide, por los que están siendo atormentados por el mal, para que obtengan su libertad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido, con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta a mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia. Ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los cercanos, está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreve a condenarme? Palabra de Dios. Por tu bondad, Señor, socórrenos. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre. Pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. La afrenta me destroza, el corazón y desfallezco. Espación y no la hallo, consoladores y no los encuentro. En mi cara me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria, agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12 llamados Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua.
Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregar, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. La figura otra vez del traidor. Y recordamos que la Pascua era una fiesta, un memorial de su salida de la esclavitud de Egipto hacia a la libertad, y era celebrada en familia. Y la familia de Jesús se va a reunir. No van a la casa de nadie, sino a la casa de quien dice Jesús. Y ahí se reúnen en la casa de la persona. En la casa, en el Evangelio, significa el lugar de la intimidad, de compartir lo más privado, personal, los que tienen comunión entre sí, los que comparten el pan y la sal, los que, por eso la sal es importante, porque es signo de la alianza, del pacto. Así se llaman las alianzas los reyes, con la sal. Y entonces, el que está ahí contigo es un amigo, y el que está contigo, pues no le guardas ninguna desconfianza, porque solo entran a la casa los amigos. Recuerden cuando tu madre y tus hermanos te están esperando, te vienen a buscar y están fuera de la casa. Pues es la sinagoga y los judíos que lo habían excomulgado antes cuando Cristo dijo: hoy se ha cumplido esta palabra, y entonces lo agarraron y lo quisieron aventar al precipicio. Es la madre y esos son los hermanos, están fuera, no están en la comunión con Cristo, no aceptan a Cristo. Por eso no pueden recibir la participación de la intimidad de Cristo. Por eso están fuera. Pero aquí está el amigo dentro, el amigo en el que confías. Y Judas Iscariote, ya hablamos ayer que era un ratero, era un traidor y era una persona enferma del yo, ¿no? Todo gira alrededor de él y todos están equivocados menos él, y todo lo que hace él está bien. Y esa es la perversión de la mente, que se vuelca en autologios y en autorreconocimientos. Así no, Jesús no es con milagros o con ternura, con cariño, como se salva la gente, es con dinero. ¿Por qué permites que esta despilfarre ese perfume tan caro? Mejor lo hubiéramos vendido y darle el dinero a los pobres. Ya Jesús va a aclarar la cuestión. Pero aquí está este hombre que quería darle lecciones a Jesús de cómo hacer el bien. Imagínense, así pretende ser el ser humano. Por eso San León Magno, en uno de sus sermones, dijo que el cobarde Judas va y les dice: ¿qué quieren darme? Y yo se los entregaré. Él no llega a pedir, ¿no? Sino que me quieren dar como queriendo enjuagar su conciencia, ¿no? Ellos lo compran, yo no lo vendo. Pero es un intercambio. Y participa el que da y el que recibe. Y entonces este cobarde quiere como tranquilizar su conciencia. ¿Qué me dan y yo se los entrego? Pues ese es un intercambio. Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Judas Iscariote no abandonó a Jesucristo perturbado por el miedo, sino que se dejó arrastrar por la codicia de las riquezas. Entonces, ¿cómo puede ser el dinero tan destructor de la mente de alguien que está cerca de Jesús, que aprende de Jesús, que convive con Jesús,
¿Cómo puede el dinero ser tan corruptor en la mente de quien ha visto todos los milagros y ha escuchado todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Es increíble cómo el dinero tiene este poder corruptor, como ahora, ¿no? Seguimos en semáforo naranja y hay que cuidar a la gente, pero hay quien no le interesa y ahí amontona a la gente como si fuera ganado, con tal de que le echen su moneda en su canasto. Como si valiera más la moneda del canasto que la seguridad de tu propia gente. Eso es increíble. Eso es una traición. Eso es la repetición de lo que hizo Judas Iscariote. ¿Cuánto me dan para que yo te exponga a morirte y a contagiarte? Así de simple es la cuestión, pero bueno. Los ciegos, ciegos son y no, un ciego no puede guiar a otro ciego, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero la codicia de las riquezas hace que las personas sean traidoras y que las personas sean abusivas y sean creídas en sí mismas y en sus capacidades y sus talentos, como Judas Iscariote. Era un vil ratero, pero se sentía la gran cosa. Porque toda afición al dinero es vil. Nosotros debemos hacer las cosas por amor al prójimo y a Jesús, no por amor a lo que trae en su cartera o en su bolsa. Yo no busco el dinero de la persona, busco a la persona, porque la persona es mi hermano y porque mi hermano merece de mí lo mejor. Y lo mejor que merece de mi hermano es lo que en esta ocasión le puedo dar, que es cuidarlo. Y el alma codiciosa de ganancias no temió parecer por una, no temió morir por una, aunque sea pequeña, limosna de dinero. Y no hay vestigio alguno de justicia en aquel corazón. Es un corazón pervertido y enlodado y creído y soberbio y malo. En el que la avaricia ha hecho su morada, en él no hay vestigio de justicia. Embriagado el pérfido, el traidor Judas, con este veneno de la avaricia, cuando tuvo sed de ganancias, tan neciamente fue impío que vendió a su señor y a su maestro. Por esto dijo a los príncipes de los sacerdotes: ¿qué me quieren dar para que él enjuague su conciencia malvada y pecadora? Y ayer hablé del drama de Judas Iscariote, que se quedó en su embotamiento y en su torpeza y en su estupidez, y en lugar de pedir perdón porque se equivocó, porque cometió pecado, porque vendió al amigo, porque lo traicionó, porque se sintió más que él, se enconcha y ve su miseria y ve su porquería. Y entonces eso sucede cuando las personas pecan y no quieren confesarse porque creen que su pecado no tiene perdón. Y entonces están viendo su miseria y su porquería y no están viendo la misericordia de Dios, que por eso murió Jesucristo, para perdonarte los pecados. Pero hay quien cree que su pecado es superior al amor y a la misericordia divina, y que su pecado es imperdonable porque ellos son sus jueces y son sus verdugos. Esa es también la dinámica de la perdición eterna de las almas. Ahí está el ejemplo de Judas. Soy un traidor, soy un vil, soy un avaricioso, soy un ladrón. Bueno, ¿por qué no te confiesas? ¿Por qué no te arrepientes ante quien cometiste tantos males? No, me muero en la mía. Así soy, así seré. Así soy, así me moriré. Y así se murió, como un cobarde, evadiendo sus responsabilidades. Por eso se llama el suicidio la puerta falsa. Santa Catalina de Siena tiene este diálogo en el número 37 de sus revelaciones. Es un diálogo donde Dios habla: son injustos quienes juzgan mayor su pecado que la misericordia de Dios. Mi justicia entonces reprenderá al alma por juzgarme injustamente, sobre todo en el último instante, juzgando mayor su miseria que mi misericordia. Somos injustos cuando decimos que nadie nos puede perdonar y que nuestro pecado es impagable. Pues si Jesús pagó por él en la cruz, y entonces juzgas mal a Dios, porque dices: ni Dios me puede perdonar. Tú estás viendo tu miseria y tu porquería, y no estás viendo el amor que Dios te tiene, ni el sacrificio que
que manifieste el amor que Dios te tiene. Por eso dice, mi justicia entonces reprenderá al alma por juzgarme injustamente, porque eres injusto con Dios. Todavía de que te equivocas, pecas, y Él viene a levantarte, lo desprecias y permaneces tirado, vencido, agobiado y sin la capacidad de decirle a Dios, ayúdame porque soy malo y soy un pecador. Tú me puedes levantar y tú me puedes restaurar y tú me puedes lavar. Esa es la confianza en la misericordia de Dios. Pero la gente egoísta y vil como Judas Iscariote se cree tan mala, más mala que el demonio, que no se acercan al confesionario porque nadie lo puede perdonar. Así yo he escuchado muchas cosas en la confesión, ¿no? No pueden perdonarme ni Dios lo que yo he hecho. Juzgas mal a Dios porque no lo conoces. Y después, cuando uno le dice a una persona, pídele perdón a la persona que le ofendiste, y le pide perdón, dice, ¿quién soy yo para perdonarte? Pues eres el ofendido. No soy Dios para perdonarte. Juzgas mal a Dios. Si no te está pidiendo perdón porque seas Dios, te está pidiendo perdón porque te ofendió. Y es una manera soberbia de rechazar la misericordia divina. Por eso dice Jesús, dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Tienes que ser igual a Dios. Y entonces juzgas mal a Dios. No soy Dios para perdonarte. Pues no se te acerca porque seas Dios. Se te acerca porque es la persona a quien ofendieron. Pero esa es la soberbia. Es la misma razón por la cual Judas Iscariote se fue al infierno. Nadie sabe quién está en el infierno, dice mucha gente, ¿no? O cómo pues, ve nada más pecado tras pecado. Avaricioso, codicioso, mentiroso, ratero, traidor. Se creía mucho, creía que sabía más que Jesús, quería enseñar a Jesús. O sea, ¿tú crees que esa alma tenga en él alguna luz que ilumine su tiniebla? Por creído. Por eso, pues claro que no escucha lo que dijo Jesús. Hay de aquel, como lo escuchamos hoy en la palabra de Dios, hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces, eso es claro. Pero hay mucha gente que es proclive a esas cosas que justifica tu pecado. Lo que haces es decir, como no puede perdonarme a Dios, pues yo me enconcho en mi miseria y mi porquería y me sigo revolcando. Como dice San Pedro, ¿no? El perro lavado, después de haberse confesado, regresa a revolcarse en su propio vómito. Y entonces, al juzgar mal a Dios, te juzgas mal a ti mismo y te condenas al infierno. Después sigue la revelación. Este pecado, el desprecio de mi misericordia, no lo perdono ni aquí ni allá. Estás despreciando a Dios. O sea, eso que hace Jesús, su calvario, su sacrificio, su muerte en la cruz, lo desprecias. Es un pecado del desprecio de la misericordia de Dios. No lo perdono ni aquí ni allá, dice Dios, y me resulta mucho más grave que todos los pecados que se hayan podido cometer. A todos los pecados que cometió Judas Iscariote, el peor fue el juzgar mal a Dios, el negarse a pedir perdón, el negarse a recibir el perdón. Eso es lo más grave que cometió, porque tenía remedio. Podía haber sido salvado también, como el ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando estás en el paraíso. Pero la sombra del demonio siempre te hace desconfiar de Dios. Siempre te lleva a desconfiar de Dios. Por eso la desesperación de Judas me desagradó más y fue más enojosa a mi hijo que la misma traición que cometió, dice en los diálogos. Así los hombres, por creer mayor su pecado que mi misericordia, serán castigados.
No porque Dios se niega a perdonarlos, porque ellos se niegan a pedirle perdón. Se lo merecen. Y se lo merecen porque precisamente ellos no tienen la capacidad de responder al mal con el bien que es Dios. Y entonces se sumergen cada vez más en la miseria, en la porquería. Desde aquí ya empiezan a vivir el infierno. Serán castigados eternamente con los demonios. Serán también reprendidos por la injusticia que cometen al dolerse más de su propio daño que de mi ofensa. Porque no me dan lo que me es debido. A mí me debían amor y amarga contrición, dolor por su pecado, pero por haber despreciado mi misericordia, vienen a parar esclavos del cruel tirano que es el demonio, para ser atormentados juntos, pues juntos me ofendieron. Qué terrible sentencia, pero es una descripción del estado del demonio y de las personas que se asocian al demonio y que no acuden a la misericordia de Dios. Y entonces, si yo ofendo a Dios, entonces mi corazón debe de moverse a reconciliarme con Él y pedirle perdón por mi pecado. Y no, queridos hermanos, pensar que el pecado es imperdonable y por eso desconfío de Dios. No, este pecado no lo perdona ni Dios. Y todo gira en torno a su autosuficiencia, pero de mediocridad. Por eso dice, serán también reprendidos por la injusticia que cometen al dolerse más de su propio daño que de mi ofensa. Por ejemplo, si tú robas, como hacía Judas Iscariote, entonces el propio daño que ellos cometen, que es el pecado de robo, se fijan más en eso que en la posibilidad que tienen de dejar de ser rateros al pedirle perdón a Dios por la ofensa. Y entonces aquí entra la sutileza del demonio que te convence de que eso que haces está bien. El dinero hay que darlo a los pobres. Y entonces la palabra de Dios lo decía porque él administraba el dinero. Y entonces el que parte y comparte se queda con la mayor parte. No hablaba por amor a los pobres, hablaba porque se iba a quedar con parte de lo que quería él vender el perfume y darle el dinero a los pobres. Y entonces vienen estas autojustificaciones del pecado. Y eso es muy malo porque en consecuencia, pues no vas a sentir dolor por el pecado porque ya lo justificaste. Es como la mujer que bolsea a su esposo y le roba el dinero de su cartera o de su pantalón, ¿no? Cuando está ahí dormido, ¿no? Me dice una señora, hasta me gusta que llegue borracho mi marido porque no sabe ni cuánto trae, ¿no? Y me lo decía así con un orgullo. Le digo, eso es robar. No, a mí el cura que fui a ver me dijo que le agarrara más, porque es para tu casa, aunque fuera para tu casa, estás justificando el pecado del robo. Le digo, ¿el pantalón es tuyo? No. ¿La cartera es tuya? No. ¿Y qué es el pecado? Ah, tomado lo ajeno. Es ajeno el pantalón, es ajeno la cartera. ¿De dónde lo tomaste? De allí. Es robo. Y entonces el padrecito te da permiso para pecar. Y entonces ven cómo se entrampan. No me da. Así es que yo le agarro. Porque es su obligación. Bueno, es su obligación dártelo, pídeselo. No se lo robes. Y después, por eso dice, al dolerse más de su propio daño que de mi ofensa. Debes de pensar que el pecado lo primero que hace es ofender a Dios, porque es una rebelión a Él y a su voluntad. Y no se centra simplemente en ti, se centra en una relación Dios y tú. Señor, me arrepiento de mis pecados. Por eso yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra y obra de omisión por mi culpa. Reconozco que yo soy el que te ofendí y por eso acudo a ti para que me perdones.
Porque el perdón es lo que nos libera. El perdón es lo que apaga los dardos incendiarios del demonio, porque el demonio te tienta y te empuja a pecar, y después hace que permanezcas en el pecado con esas justificaciones. Como mucha gente que prefiere vivir en unión libre que casarse por la iglesia, ¿no? Y entonces llega una persona, oiga, vamos a ser padrinos de bautizo, pero no estás casado por la iglesia, tú estás viviendo un pecado mortal, que es fornicación si habían sido solteros, o es adulterio si alguno de los dos se casó y dejó al otro y se juntó con ella. No, no sea malito. El otro padre que estaba nos hizo firmar un compromiso para casarnos. ¿Cuánto tiempo tiene? Hace 12 años. ¿Y por qué no te has casado? Hasta faltas a tu palabra. Miren, le voy a decir la verdad, es que los que se casan les va bien mal. ¿Ven cómo justifica? Bueno, está bien, pero tú no puedes calidad moral para ser un padrino. Tú no puedes guiar a tu ahijado por el camino del bien, de la fidelidad y de la lealtad, pues, puesto que tú eres infiel y desleal. Por lo tanto, ¿tú cómo vas a cuidar el alma de un ahijado si tú estás en pecado mortal? Ay, no sea maldito, yo doy para el refresco. Mira, yo no te voy a dar una patada para el infierno. Yo no me presto a esas trampas. Cásate y puedes serlo. Y si no, no te metas, porque cometes otro pecado peor, que es el sacrilegio. Y otro pecado, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y entonces cuando están bautizando, yo les pregunto, ¿renuncias a Satanás? Y vas a decir que sí. ¿Renuncias a todas sus seducciones? Y vas a decir que sí. ¿Renuncias al pecado? Y vas a decir que sí. Y en la noche vas a estar ahí revolcándote pecando. Eso es precisamente lo que el maligno quiere que hagamos y vivamos así. Es mejor pecar que estar en gracia. Me va mejor estando pecando que estando con Dios. Y entonces, ¿para qué buscas a Dios y ya lo rechazas con tu vida? Con tu boca lo alabas y lo dices, pero con tu vida lo repudias y con tu vida lo rechazas. Entonces, esa es una incongruencia. En el peor de los casos es hacerte tonto. Es como dice San Juan de la Cruz, andarte por las ramas. O eres o no eres, o frío o caliente, porque los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Por lo tanto, todos los pecados pueden ser perdonados. Y ni siquiera los pecados del mundo entero pueden contra la misericordia divina, porque la misericordia, en resumen, es vencer al mal con el bien. ¿Qué tienes, mi hijo? Cometí adulterio, robé, difamé. ¿Estás arrepentido? Sí. Y fíjate lo que se dice. Dios Padre Todopoderoso, que reconcilia el mundo con la muerte y resurrección de su Hijo, envía el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda el perdón y la paz. Yo te absolvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te absuelven de tus pecados para que vivas libre y no esclavo. Por eso vean toda esta dinámica de Judas Iscariote se repite en cada persona que ha creído como él, y que es hipócrita como él, y que es falso como él, y que él cree que nadie le puede enseñar nada y que lo sabe todo, ¿no? No saberlo todo. Pues así hay muchas gentes. Entonces no vuelvas a decir, mi pecado no lo puede perdonar ni Dios. Pues entonces, a quien te refieres tú no es Dios. Por eso dice, me juzgas mal. Yo sí te puedo perdonar. Todos los pecados del mundo, nada más piensen en los millones y millones de seres humanos que han pisado la tierra. Nada más piensen en los millones y millones. Pues todos los pecados juntos de ellos no es más grande que la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios se manifiesta en la pasión y muerte de Cristo por amor a ti, para el perdón de tus pecados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando empieza la pasión de Cristo es cuando están sacrificando los corderos en el templo. Y la sangre de los corderos que se derrama en el templo es también al mismo tiempo la sangre que está derramando los malvados, la sangre del Cordero de Dios para el perdón de tus pecados. Y luego con esa sangre, cuando salieron de Egipto, las jambas de las puertas
para que el ángel exterminador no tocara a sus primogénitos, quedó como un signo de que ellos eran creyentes y amaban y esperaban en Dios. Esa sangre que fue eficaz para preservar la vida de los primogénitos de los judíos, esa sangre que sirvió para eso, no tiene la eficacia de la sangre de Cristo derramada en la cruz por amor a ti. La sangre preciosa de Cristo por la cual fuiste comprado y rescatado del mal. Y el mal también incluye tu manera de pensar equivocada, tus criterios falsos, tu manera de ser y de permanecer en el mal, justificándolo. Si ya pecaste, si ya te equivocaste, pues reconócelo y acude al trono de la gracia y encontrarás perdón. Y cuando uno ve, hay gente que se ha confesado conmigo y ya tienen 50 años sin confesarse, 30 y tantos años, 20 años, y los escucho y me dicen todo, y luego no me sé confesar, me ayuda y le voy preguntando. Y cuando terminan de confesarse y les impongo las manos y les doy la absolución, se sale un suspiro de ellos, un suspiro de alivio, un suspiro de relajamiento, un suspiro de agradecimiento, de sentirse con la carga ya sin que ya no están en sus hombros. Dicen, ay, me quitó un peso de encima, te lo quitó Dios. Y entonces, por eso Jesús, vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga. La confesión es cuando tú vas y pones tu carga en las manos de Cristo y tomen mi yugo suave porque mi carga es ligera. Mi yugo suave y mi carga es ligera. Entonces las experiencias de la gente que se confiesa es maravillosa porque hay una transformación. Vienen tristes, decaídos, pues desilusionados de sí mismos, y cuando salen con una capacidad de reconocer el mal y de combatirlo con la gracia de Cristo. Y entonces fíjense lo que dice el Salmo. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco, espero compasión y no la hallo, consoladores y no los encuentro, en mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Y la gente prefiere el vinagre y la hiel que el perdón de Dios. Y esto es lo que le hicieron a Jesucristo. Y lo que le hicieron a Jesucristo no fue porque Jesucristo hubiese querido, sino porque el hombre malo lo quiso hacer, lo quiso matar, lo quiso traicionar, lo quiso negar. Ahora, tú también lo niegas y tú también lo traicionas porque desconfías en su amor y su misericordia. ¿Qué diferencia hay entre tú y Judas Iscariote? Por eso confiésate, arrepiéntete de tus pecados. Y ahora en pandemia te puedes arrepentir con una condición perfecta y viene el perdón del pecado incluso mortal. Porque la relación es entre Dios y tú. Y entonces en los dos términos, si tú te enfrascas en ti mismo y dejas de mirar a Dios, pues estás perdido. Pero cuando tú te abres al otro, que es Dios, con letras mayúsculas, y ves que Él es amor, que Él es paciencia, que es ternura, que es todopoderoso, que todo lo sabe, que está en todas partes y que te ama y que se ha inclinado para rescatarte del polvo y para levantarte y darte fuerza para que sigas en el camino e inteligencia para que no tropieces con ninguna piedra, pues entonces uno acude confiadamente a confesar sus pecados. Así es que arrepiéntete de tus pecados porque tu pecado tiene perdón. Ustedes no saben las cosas que nosotros los sacerdotes escuchamos, pero a veces las personas creen que sus pecados no son más grandes que los de otros. Y entonces cuando me dicen, soy muy pecador, tú eres una santa en comparación de otros. Por eso no debemos de ser tan incrédulos acerca del poder que tiene Dios de perdonar. Así es que el perdón te trae la paz, el perdón te trae el equilibrio, el pecado te trae el perdón de tu pecado te trae la paz, la estabilidad de ánimo, la fortaleza para luchar, la conciencia de que no, pues entonces no tengas miedo. Entonces te da la gracia en la comunión. Y la comunión, en la Eucaristía, se perdonan los pecados veniales. Entonces, Señor, me enojé con mi esposo. Señor, me enojé con mis hijos. Señor, dije groserías. Bueno, ¿y cómo empiezas la misa?
Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. ¿Y qué pecaste? Me enojé con mi esposo, regañé a mi hijo, dije grosería. Eso es lo que estás pidiendo perdón. Y dices, por mi culpa, tú cometiste el pecado. Bueno, cuando tú ya estás lavada, pues ya puedes acercarte a comer, porque eso ya te perdonó esos pecados veniales. Cuando no debes de acercarte a comer es cuando tienes pecados mortales con Dios. Pero en pandemia, como no estamos con la misa presencial, muchos no vienen y está bien, porque tienen que cuidarse, pues arrepiéntete ahí en tu casa si estás en peligro de muerte, si tienes algún pecado mortal, y son perdonados. Así lo declaró la Santa Sede. Por eso, no hay ningún pecado que no se fuera perdonado. Y si juntáramos los pecados de todos los seres humanos, no son más grandes que la misericordia de Dios. Así es que, no tengas miedo, confiésate. Digo, ¿y por qué no te confesaste desde hace años? Es que el cura me puso una regañiza. Bueno, pues hubiera sido buscar otro cura, ¿no? ¿Por qué te privas de la gracia y de experimentar la misericordia de Dios, no? Yo también tuve esas experiencias. No me gustó, entonces fui a buscar a otro, y hay curas santos que te entienden, te comprenden, tienen un corazón tierno como el de Jesús. Pero no puedes poner como pretexto para no confesarte por años que te maltrataron, ¿no? O sea, eso, como que te fijas más en tu daño, como dice Santa Catalina de Siena en el diálogo, ¿no? Que en la ofensa. Si ya no pudiste confesarte con él, pues busca otro, pues no te desesperes. Tú ten paciencia porque tu fin no debe de ser el de Judas Iscariote. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo, que celebramos en este sacramento, fructifique plenamente en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Todopoderoso y eterno, por Cristo nuestro Señor, porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y de la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor.
en la que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que te piden curación: Pedro, Omar, Ana, Ángeles, José Luis, Eduardo, Vanessa, Karina, Elizabeth, Yara, Rosy, Amparo Pérez, para que nunca dejen de alabar las maravillas de tu poder. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Santiago Juan Sánchez, Christopher Ponce de León, César Augusto Ortiz, Luis Felipe Mora, Ana Nomar Cruz Mendoza, Ignacio Arroyo, Laura Canto. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es nuestro amado Señor Jesucristo, que se entregó la muerte para el perdón de nuestros pecados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.